¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. En esta ocasión les voy a compartir algo de una autora que es muy conocida aquí por nosotros en esta región, de Rosaura Barahona. Ella escribió estas pequeñas narraciones cuando una amiga de ella se fue al extranjero. Entonces prometió acompañarla, ¿verdad?, con algunas narraciones cortas y muchas de ellas son realmente muy entretenidas. Entonces, cada una de ellas se propuso hacerlo con la inicial del nombre de una mujer. Entonces, el libro por eso se llama Abecedario para Niñas Solitarias. En esta ocasión les voy a leer Kika. Cuando Kika llegó a la ranchería, había 10 chozas y la casa de adobe que se usaba como parada de los autobuses que transitaban de Control a Zaragoza. Francisca, a quien no le gustaba su nombre, llegó recién casada. Pedro, su esposo, había sido contratado para abrir una brecha en donde se construiría una presa. Se habían conocido en la feria del pueblo. Como él no tenía dinero para regresar, decidieron casarse esa misma semana con la dispensa del señor cura, que prefería omitir las amonestaciones a propiciar una relación pecaminosa. Kika y Pedro eran hijos de campesinos y aunque ambos habían asistido a la escuela rural, apenas sabían leer, contar y escribir. Kika, sin embargo, tenía una idea fija. Quería ser rica. Soñaba con tener una casa de adobe con postigos de madera y traer dinero en la bolsa para comprar un refresco, para tomar el autobús que pasaba por el pueblo e incluso para comprarse unos guaraches con el abonero. Cuando llegó la compañía constructora, Pedro se fue al monte y Kika se sintió sola. La choza era pequeñísima y el catre y la tabla que hacía de mesa no necesitaban mayor atención. 2 platos, 2 cucharas y 2 pocillos se lavaban en un momento en el río cercano. Una lata de manteca recortada era el comal y sartén, y era todo. Por eso, una hora después que se hubiese ido su esposo, Kika estaba libre. Para no aburrirse, se iba a la parada del autobús a platicar con doña Tacha mientras los pasajeros estiraban los pies y comían algo. Un día, uno de ellos ofreció a Kika que vendiera veladoras, estampitas, rosarios y milagros. Pero Kika le dijo que ahí en la iglesia había. Con más razón insistió el vendedor para que se quedara con la mercancía. Bastaba con que le diera algo en señal de trato y en su próximo viaje le pagaría. Si es que lo había vendido y si no, pues se lo regresaba. Es más, le traería una imagen de la Virgen y si lo hubiera vendido todo, se la daría al costo para que iniciara una capilla y tuviera dónde hacer negocio. Kika pensó en la poca gente que había en las rancherías, pero luego se acordó que llegaría mucha más en cuanto arrancara la construcción de la presa. No tenía nada que perder. Aceptó y le dio los 2 pesos que tenía para comer ese día. Pues doña Tacha le fiaría, no había problema. Anotó el costo de cada cosa y el precio al que debía venderlas. Para su sorpresa, las veladoras volaron y los milagritos también. La misma doña Tacha le regaló un almanaque de la Comercial, que reproducía una de tantas oraciones de Jesús en el huerto. Y después de quitarle los números, lo pegaron con unas tachuelas en el tronco del sabino gordo. A la mañana siguiente, en el tronco amanecieron muchos milagros y llenos de veladora. La gente empezó a rezar ahí el rosario por las tardes y a reunirse a comer a la sombra del árbol los domingos cuando los hombres volvían de la brecha. Pronto llegaron más trabajadores con sus familias y la ranchería empezó a crecer. Kika le compró la Virgen de San Juan a don Justo, quien ya le dejaba
una caja de veladoras y otra de milagros cada vez que pasaba por ahí. La gente de otros pueblitos venía a comprarle a Kika. Don Justo la llamaba su cliente preferida y ella se sentía orgulloso de que le dijera frente a doña Tacha y a los pasajeros que estiraban las piernas en la parada. Como no había suficientes chozas para los trabajadores ni sus familias, la compañía constructora llevó material de segunda para que cada quien tomara lo necesario y se procurara un techo. Pedro cargó con un montón de tablones y en poco tiempo tenía armado un estanquillo que era más largo y más ancho y dividía con un trapo que hacía de cortina, separaba el resto para su privacidad. Al siguiente viaje de don Justo, Kika compró también unas novenas que empezó a vender con recomendaciones específicas. Esta es para espantar los malos espíritus. Esta para que el viejo te sea fiel. Esta para el mal de ojo. Y esta para salir de apuros de dinero. Poco después le pidió a Justo, porque ya le había quitado el don, que le comprara un bote de pintura para pintar el estanquillo, pero él le dijo que si quería, se lo pintaba gratis. Y con suerte, hasta una hielera le daría, ahora que acababan de poner la luz para facilitar el trabajo de la constructora. Kika aceptó. A la semana siguiente llegó un camión con el logotipo de un refresco que doña Tacha no vendía. Y tras pintar el estanquillo, dejaron una hielera, 2 mesas de lámina con el nombre del refresco en el centro, 8 sillas y una lona para dar sombra. Dejaron también una caja llena de fritos, papitas, galletas y golosinas, cigarros de hoja y carteritas de cerillos. Kika empezó a trabajar más que a descansar y a ganar más de lo que Pedro sacaba en la jornada. Para evitarle la vergüenza, ponía unos cuantos pesos en el cajoncito del mostrador y lo demás lo escondía en una caja de velas vacías, enterrada debajo de la cama. Después de un año tenía tanta mercancía que la recámara se vio invadida de paquetes y Kika convenció a Pedro de dejar todo el espacio para el estanquillo y construir una casita de adobe. Pedro se resistía, no venía de dónde saldría el dinero para los adobes. Pero Kika lo convenció de que Jesús y la Virgen no los desampararían. Después de todo, si no fuera por ellos, no tendría tantos devotos ni se le encenderían tantas veladoras ahí. Pedro comenzó a construir la casa de adobe y se sorprendió de cómo alcanzaba para todo. De veras era un milagro. Ya no dudaba también que les alcanzaría para la cama y el ropero de 2 lunas que su mujer había visto en el pueblo. Cuando el estanquillo se destinó solo para el negocio, Kika decidió organizarlo mejor. Como tenía 2 frentes, por uno acomodó toda la mercancía relacionada con santos y rezos, y por el otro lado, todo lo que fuera comida y bebida. Justo la había convencido de vender aguardiente. Al principio Kika se había resistido, pero aceptó porque ayudaría a que los trabajadores no se fueran al pueblo a dejar su dinero allá y disminuirían los riesgos de viajar borrachos. Pronto, la bebida les dejaba el sábado más ganancias que todo lo demás durante la semana, al grado que decidió pedir más mesas del fabricante del tequila que vendían. Pedro decidió que no quería ver a Kika rodeada de borrachos. Y como la tiendita le dejaba más de lo que él ganaba, anunció que se haría cargo del área de bebidas. Kika aceptó y se dedicó al negocio de los santos, que también había aumentado considerablemente. Una vez al mes, el señor cura visitaba la ranchería y bautizaba, casaba o confirmaba según fuera necesario, siempre bajo el Sabino gordo convertido en ermita. Con más tiempo libre,
Kika viajó al pueblo a tramitar una iglesia o una capilla para sus ritos sagrados. Cuando las autoridades eclesiásticas le dijeron que se podía hacer, habló con la constructora y convenció a los dueños de donar el material para la capilla. Los beneficios serían muchos, les prometió, porque los trabajadores tendrán un guía espiritual y no andarían tan desorientados. No habían pasado 2 años y la ranchería ya parecía villa. La capilla de Nuestra Señora del Sabino Gordo, la fondita de Kika, la parada de Doña Tacha y las chozas de los trabajadores habían cambiado toda la fisonomía del lugar para siempre. Pero junto con el crecimiento habían llegado los problemas. Las mujeres se negaban a que Kika y Pedro vendieran alcohol, porque ahí dejaban la raya de sus maridos y además, ya borrachos, se ponían violentos. Pero Kika insistía en que ellos no eran responsables de eso. Alguien como quiera les vendería alcohol y qué mejor que quien los hiciera se preocupara también de buscar alivio a sus pecados. Para superar los conflictos con sus vecinas, Kika consiguió el permiso de Alcohólicos Anónimos. Abrió un centro que alejaría a algunos de la bebida y convenció a un seminarista para que diera pláticas de catecismo y moral a los trabajadores mientras bebían el sábado por la tarde. Las pláticas no dieron buenos resultados. A la segunda o tercera cerveza, empezaban a jugar a las cartas, a los dados, a la rayita, y el seminarista terminaba monologando sin que nadie le interesaran sus palabras. Kika pensó que educar a los adultos era inútil. Se debía educar a los niños. De nuevo, se acercó al pueblo en donde cada vez conocía más gente y empezó los trámites para conseguir una escuela rural. Ahora fue la compañía extranjera responsable de instalar la termoeléctrica la que donó la escuela. Y el señor cura quien ayudó a conseguir a un matrimonio de maestros rurales que estaban dispuestos a permanecer ahí. Los maestros fueron recibidos por Kika y Pedro, quienes los pusieron al tanto de la situación. El maestro agradeció su nombramiento y sugirió hablar con los dueños de la fondita para que suspendieran la venta de bebidas alcohólicas, origen de todos los problemas. Kika le explicó que el negocio era de ellos, pero no pensaban cerrarlos porque de allí había salido para obras de beneficio y para ayudar a mucha gente. La bebida no era el problema. El problema era quién bebía, sobre todo si no tenía sentido del control. Los maestros trataron inútilmente de hacerles entender que si quitaban la fuente del problema, este desaparecería. Pero Kika no se dejó convencer. Si no hubiera borrachos, ¿a quién le daría clases de moral el seminarista? Además, el negocio de las veladoras también se vería afectado. Entre los más gentes que hubiera arrepentidas, más veladores vendidas y más milagritos prometidas por las esposas para que el viejo se alejara del vicio. Antes de un año, Pedro ya había construido una cantina con una barra larga como las que aparecen en las películas de vaqueros. Los señores estaban felices porque ahí no entraban mujeres y podían beber hasta cansarse. Pero primero perdían el conocimiento que cansarse. Y poco después de inaugurada la cantina, empezaron a sacar a los hombres a rastras, hasta que uno murió de congestión alcohólica. Kika, que para estas alturas ya había aprendido que todo problema tiene solución, supo que era hora de traer ayuda médica al pueblo. De nuevo consiguió el dinero para un dispensario y arregló un calendario de servicio social que garantizara la presencia de los pasantes de médico durante todo el año. Cuando el dispensario no fue suficiente, llegó una clínica del Seguro Social y los problemas de salud, entre los que las congestiones alcohólicas eran muy frecuentes,
empezaron a ser tratados más profesionalmente. El pueblo había crecido tanto que al terminar la presa, la gente ya no se movió de ahí. Kika y Pedro tenían la casa más grande de todas y ninguna decisión se tomaba sin consultarlos. Por eso, cuando los hombres pidieron un burdel, Pedro se opuso, pero Kika lo convenció. Tarde o temprano debían de pagar el precio del progreso. No era cuestión de discutir si convenía o no algún sitio de donde dejarían esos hombres el dinero, porque terminarían por irse al pueblo más cercano para satisfacer sus necesidades. Contrataron a una prostituta para regentear el lugar y aunque Kiko no aparecía como dueña, ella era la dueña. El día en que se abrieron las puertas de El Gato Verde, donó a la capilla un óleo enorme de la Virgen de Guadalupe para que las mujeres le pidieran por sus esposos y que se alejaran del vicio y para que los hombres arrepentidos pudieran cumplir sus mandas sin ir hasta la capital. El pueblo se lo agradeció tanto, tanto, como todo lo demás que había hecho Kika. Hoy, Santa Kika es una población llena de carencias como muchas otras. No tiene pavimento, pero sí una estatua enorme de su principal benefactora, una santa mujer a quien se debe la existencia misma del pueblo. Aunque sigue viva, su imagen, una foto instantánea amplificada, aparece junto al cuadro de la guadalupana que ella regaló a la capilla. Se puede saber quién es porque siempre tiene veladoras y milagritos, igual que la Virgen. Kika ya no sueña con ser rica porque ya lo es. Ahora sueña con que la beatifiquen. Después de todo, en el fondo de su corazón, sabe que se lo merece. Y pues así termina el cuento de Kika que nos regaló Rosaura Barahona. Entonces, Wow. muy del estilo de ella, ¿verdad? Pero muy interesante.